Perfecto. Es un gusto darles la bienvenida a este seminario titulado Trayectorias y Perspectivas, miradas sobre la integración regional de la historia reciente Argentina y Chile, realizado en el marco del programa Sur, que tenemos en conjunto con la CAF. Hoy tenemos el gusto de tener una invitada internacional y una de la casa. Yo sé que les da plancha, pero voy a hacer la presentación de ambas, porque me parece que se lo merecen. La profesora María José Enríquez es profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, directora de la Cátedra Argentina, licenciada en Historia y magíster en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Chile, diploma en Estudios Avanzados y doctorado en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, y la profesora Beatriz Figalo, historiadora argentina, profesora y licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica Argentina, sede en Rosario, doctora en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, investigadora del CONICET y miembro de la Academia Nacional de Historia. Es un gusto tenerla hoy conversando sobre miradas y perspectivas sobre la integración en Argentina y en Chile, en un contexto además en el que claramente sigue siendo necesario integrar las relaciones bilaterales. El formato intenta ser dinámico. Quiero partir con algunas preguntas y que vayamos dialogando y después abrimos un diálogo a preguntas que puedan surgir. Para abrir el juego, me gustaría pedirles que describan las principales miradas que ustedes observan sobre cooperación e integración regional en Argentina y Chile en la historia reciente. Si quieren, se pueden dividir por país, si quieren, pueden entrecruzar, pero como para abrir el juego. Yo creo que vamos a entrecruzar haciendo, digamos, una dinámica que venimos llevando hace muchos años. Siempre viene bien poner el contexto porque ayuda a ver dinámicas de trabajo, metodologías de trabajo, como a veces se hacen, digamos, casi de manera autónoma, pero es interesante ver cómo esas amistades académicas pueden ser fructíferas. El conocimiento de María José es de hace muchos años y tuvo que ver con un evento que fue la prisión de Pinochet en Inglaterra, y entonces la intervención de alguna manera de acusadores argentinos en España contra Pinochet, chilenos por supuesto, y un seminario que se hizo hace como 20 y pico de años. 99. Claro, acá, y digamos, eso fue el origen de un diálogo que lleva mucho tiempo en torno a muchos temas que tienen que ver con terceros países, pero también entre Argentina y España. Entonces, entre Argentina y Chile. Y bueno, la participación en congresos, en proyectos distintos que han ido enriqueciendo la mirada a partir de tiempo, que es lo que hay que echarle a todas las investigaciones. Yo siempre soy muy adicta a las frases, le digo: el tiempo se venga de lo que se hace sin su concurso. Es decir, que si uno no le echa tiempo a las cosas salen medias pluecas. Entonces, bueno, eso da como un plus. Con respecto a y por eso dialogamos mucho, y a veces coincidimos, otras veces no, pero con distintas formaciones, aunque en algunos momentos en ciertos foros académicos hayamos participado de manera conjunta, es evidente que hay una formación de distintos países, de distintas corrientes intelectuales, hablamos de distintas fuentes, y sin embargo eso no impide y no ha impedido que hayamos trabajado colaborativamente en muchos emprendimientos, y eso también a veces pienso que sucede con los países.
En Argentina había un gran especialista en relaciones internacionales, que era Carlos Escudé, que, bueno, a veces se comete como digamos, la extravagancia de equiparar personas a países, pero es posible, ¿no es cierto?, aplicarlos. Cuando reflexionaba sobre este primer punto o este primer disparador de miradas, y María José seguramente que me puede replicar y agrandar o mejorar todos estos puntos que se me ocurrieron puntear. Obviamente, miradas, por defecto de historiador, uno mira bastante para atrás. Yo a veces explico, sí, es historia reciente. Bueno, ¿qué es historia reciente? Reciente es lo que pasó hace un año, hace 2 años. Los historiadores estamos acostumbrados a que hay periodos en los cuales no se puede mirar la documentación por una cuestión de Estado, ¿no es cierto?, de preservar ciertas discusiones que a veces fueron 30 años, antes eran 50 años. Hay países, digamos, por ejemplo, Gran Bretaña, que hay documentos que llevan más de 100 años que no se pueden todavía mirar, Estados Unidos en algunos aspectos. Entonces, siempre hablo de historia reciente. Es bastante polisémico el concepto. Puede ser, como digo, bien pronto, bien cotidiano, ayer nomás, pero también, y es la que a mí me gusta como historiador, lamentablemente, aplicar, que es como la historia de las generaciones vivas. Y cuando uno habla de historia de las generaciones vivas, habla de su propia experiencia vital, la propia experiencia de nuestros mayores o de las personas bueno, que están, digamos, ocupando cargos y, bueno, y tienen su cierta edad. Esas personas, a su vez, abrevaron de otros funcionarios y demás. Entonces, el periodo se extiende. La historia de las generaciones vivas. A mí también siempre me gustan mucho los prolegómenos. No los vamos a asustar con prolegómenos del siglo XIX, pero evidentemente que si miramos bien para atrás, la unidad sudamericana, que fue propia de la generación libertadora, se fue cortando a lo largo del siglo XIX, cuando ciertas ideas de los nacionalismos y demás fueron haciendo hincapié en delimitar algo que había sido una sola unidad, aún con sus separaciones, ¿no? Entonces, bueno, como de manual, es que los grandes conflictos o rupturas con respecto a esa idea integradora tiene que ver con la delimitación de límites entre los países, ¿no? Que en muchos casos llevaron a la guerra, que en muchos casos establecieron ya una mirada del otro más confrontativa y demás. Digamos, la balcanización de Sudamérica y del cono sur, ¿no es cierto?, que es un poco lo que nos interesa, y la posibilidad de integración, cómo se va agrietando. Entonces, está, como digo, una mirada histórica que atiende a las dinámicas de las sociedades y a la evolución de sus instituciones. La integración también, bueno, puede aludir a una mirada compleja, porque tiene distintos elementos que podrían favorecer esa cooperación o esa integración, y que no es fácilmente inescindible. Por eso siempre decimos que cómo puede uno desarmar un entramado de un hilado, de una relación entre dos países. Es difícil. Obviamente que uno, para analizar, tiene que distinguir y simplifica, ¿no es cierto? Y eso nos permite abordar los temas, pero la realidad se presenta toda junta. Entonces, segundo punto, hay una mirada compleja
sobre el tema integración y colaboración. Hay una mirada desde el Estado, ¿no es cierto? Bueno, algunos autores que hemos trabajado últimamente, como Bob Chesov, habla de cómo el Estado actúa a través, no como un poder único, sino a través de distintos poderes estatales, porque las distintas agencias actúan de manera diversa, no de manera, digamos, monolítica, actúan las personas de manera distinta. Y señala, siempre en plural. El Estado no es monolítico. Y la otra, bueno, esta otra que señalamos, la mirada sobre el otro. Cómo a lo largo del tiempo la mirada sobre nuestro vecino opera. Uno la puede desarmar, puede hacer encuentros colaborativos, acercarse, pero hay una mirada sobre el vecino que en momentos de los países, esa mirada sobre el otro distinto a nosotros, que si después lo vamos a analizar, no somos tan distintos, y tenemos mucho más. ¿Quién era el que decía todos nos unen, nada nos separan? No me acuerdo, una de las frases. Pero esa mirada sobre el otro, aunque se pueda desarmar, opera. Opera como el otro, el enemigo, el otro, el adversario, el otro, el distinto. De hecho, que la Argentina tiene mirada sobre el otro, sobre los distintos países. Y, por supuesto, a la inversa, Chile sobre la Argentina. Eso sería, a ver, usted qué puede... No, ya existe una. Yo iba a entrar directamente a la visión. Ya, gracias por la introducción, profesora Figano. En respecto de la visión de la integración en Chile, yo les voy a proponer una suerte de tesis, aunque suene extraordinariamente pretencioso, pero es algo sobre lo que he pensado muchísimo y que coincide un poco con el trabajo que hicimos con la profesora Figalo entre el 63 y el 73, la relación de Chile y Argentina. Probablemente, pensando en la historia reciente, son los años 60 y específicamente durante la administración de Frei Montalva, en que la integración se presenta como un objetivo fundamental para el Estado chileno, ¿sí? Y Frei era un admirador del proceso europeo. No hay ninguna novedad respecto a lo que voy a decir, porque ustedes ya lo conocen, lo veo a los cuatro, lo conversamos bastante en clase. Pero resumiendo, el proceso europeo tiene dos variantes. Lo que condujo a la actual Unión Europea, la CEC y las tres comunidades, que apostaba por una integración que iba más allá, desde luego, de la simple cooperación intergubernamental, que apostaba por programación conjunta en sectores industriales, por políticas comunes. Y hay otra Europa, que es la Europa de la EFTA, que apuesta por la integración a través del comercio solamente, ¿sí? Y esto, desde luego, se observa desde América Latina. Y no por nada, el año 60 se crea la LALC, la Asociación Latinoamericana Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, en espejo con lo que está pasando en Europa. Y la particularidad de la LALC es que el Tratado de Montevideo, que le da nacimiento, incluye las dos posibilidades, es decir, integrarse a través del comercio o integrarse a través de programación industrial y políticas comunes. Es decir, lo que en Europa era separado y estaba representado en dos entidades, la Europa de los 6 y la EFTA, en América Latina se incluye en un puro tratado. Ya podemos partir hablando de las particularidades latinoamericanas. Y ese es el marco. Ahora, con Frei Montalva, él lo que quiso en su momento fue convertir la LALC en una suerte de comunidad económica europea con un consejo de ministros, etc. Eso no resulta.
y le va a proponer a Ilia una unión aduanera. Ilia, el presidente de Argentina, que tampoco resulta porque rápidamente se sucede el golpe a Onganía. Y entonces, también en ese momento pide asesoría a grandes economistas de la época, y esto cristaliza en una propuesta del presidente de Colombia en ese momento de crear un esquema dentro de la LALC, un esquema de integración que apostara a mayor profundidad en el proceso. Y ese es el origen del Pacto Andino. Es decir, es una apuesta extraordinariamente latinoamericanista, ¿sí? Y desde luego no fue fácil porque los grandes de América Latina, Brasil, Argentina y México, tenían la idea de una integración a través del comercio en que la integración fungía como una suerte de GATT latinoamericano, y no la idea de potenciar no solo bienestar, sino también poder a través de una integración con mayor peso y, como les digo, programación industrial conjunta, políticas comunes, etc. Y el Pacto Andino es, digamos, el gran proyecto de Frei Montalva. Y en su momento concitó muchísima atención. Muchísima atención, sobre todo europea, desde luego, y va concitando el interés, por ejemplo, de Argentina. Ya con Allende se va a pasar una de las decisiones, digamos, más polémicas dentro del esquema de integración que se llamó la Decisión 24, que se refería al tratamiento de la inversión extranjera. Y ahí hay una leyenda negra, ¿sí? Y hay una leyenda negra que se elabora en la dictadura y también en buena medida por interés de círculos norteamericanos. Decir que esto era este acuerdo, el acuerdo sobre tratamiento de inversión extranjera o la decisión 24 demonizaba la inversión extranjera. Y fue todo lo contrario. Lo que quería ese acuerdo era que las empresas extranjeras, con el 100% de capital extranjero, se transformaran en mixtas, es decir, tuvieran un porcentaje de inversión nacional. Y eso era la lógica de arraigar la inversión que se hacía en los países. Y esa decisión se toma en un arco político que va desde Pastrana en Colombia hasta Allende en Chile. Es decir, no es ideológica, ¿sí?, desde la perspectiva de la izquierda a la derecha, sino que está profundamente, digamos, conectada con las reivindicaciones del tercer mundo en ese momento respecto de los recursos naturales, pero también de las inversiones que podían hacer otros países en la región. Y, bueno, si quieres te doy la palabra para cómo se engancha Argentina en ese proceso. Yo voy a ir un poco para atrás. Ah, bueno. Porque cuando tú señalaste, digamos, la década del 60, vino a mi memoria los antecedentes del peronismo, que fueron extrañamente de mucha cercanía. Hay que decir también, en ese recorrido histórico, la historia ayuda bastante, incluso partiendo del periodo de la Segunda Guerra Mundial, existía el tren trasandino, que de repente el canciller durante la Segunda Guerra Mundial argentino, en consultas con el chileno, saben ustedes que Argentina y Chile fueron los dos países que quedaron, que no aceptaron la ruptura de relaciones en 1942 por distintas razones. O sea que rompieron con esta uniformidad de América en la ruptura de relaciones después de Pearl Harbor. Y ambas cancillerías tuvieron un contacto bastante fluido. Y no era insólito, y de esto que sucedió, que el canciller argentino se tomara el tren en Buenos Aires y cruzara y llegara a Santiago para consultas directas con su jefe. Luego, con el peronismo, a pesar de todo lo que pueda parecer, yo te guardo en casa algunos, que no creo que tenga tiempo, pero algunos opúsculos, algunos pequeños libritos que decían cómo se
insulta a San Martín en Chile, ¿no es cierto? Bueno, grupos nacionalistas de repente influyen para enfrentar a los países, ¿no es cierto? Sin embargo, Perón, que había tenido una experiencia de agregado militar acá en Santiago bastante contradictoria y había salido medio a los apurones porque se lo acusó de incluso de espía, ¿no es cierto?, de haber estado mirando distintos establecimientos militares. Sin embargo, guardaba una cercanía notable con Chile. Y de hecho, arrancando su segundo mandato, que comienza en el año 52, él pergeña de alguna manera un proyecto de unidad comenzando por dos países que consideraba centrales y cercanos, que eran Chile, el Chile de Ibáñez, y Paraguay. Con Chile consideraba que había una posibilidad de explotación de recursos minerales conjuntas que, bueno, sí, el todo nos une, es desde principios de siglo, ¿no es cierto?, de Roca y Errázuriz. Sí, y bueno, y por el lado de Paraguay, bueno, también el tema más agrícola ganadero. En aquella unidad de integración que, como digo, comienza, y de hecho que hay una visita de Perón a Chile y una firma de documentación, pero también en ese momento sectores de la política chilena temen como una suerte de expansionismo argentino. Es decir, esa relación amor-odio que existe, esa mirada sobre el otro. Entonces, bueno, ese proyecto de peronismo que no, digamos, no fructificó, incluía a Bolivia por la enorme riqueza mineral de Bolivia en todo sentido, y incluía también en parte a Brasil, gobernada por Vargas en ese momento, e incluso a Uruguay, aunque Uruguay no lo aceptaba totalmente, Uruguay como centro financiero. O sea, la idea existía. Bueno, sabido es que Perón fue derrocado en el año 55 y esa idea entró en un declive. Luego sí, ahí nos sumamos a la década de los 60. En la Argentina impacta enormemente la creación la unidad europea y la afecta en su producción, que es sobre todo en ese momento, hasta ese momento, la exportación de cereales y la exportación de carne, ¿cierto? Cuando, bueno, la Argentina comienza a despegarse de su relación privilegiada con Gran Bretaña, hay una mirada hacia, digamos, hacia la zona. Influyen también en ese periodo cuestiones políticas. En la integración y en la cooperación, yo miro desde la Argentina, siempre ha habido un tema político que hunde los temas económicos, más que en otros países. Bueno, todos compartimos el destino de dictaduras y democracias, pero en la Argentina como más rápido, ¿no es cierto? Obviamente las dictaduras en la Argentina eran recurrentes, pero no duraban un periodo mayor, 4 o 6 años, y venía después la democracia acosada y cambio. Entonces, digamos, los observadores externos siempre veían la Argentina no tiene un problema económico, tiene siempre un problema político, de convivencia que hace como difícil la continuidad de muchos proyectos, de muchos planes, y hay un sentimiento incluso regeneracionista de cada uno que viene al poder de cambiar, es decir, que el que vino antes hizo todo mal, hay que hacerlo todo de vuelta. Entonces, en la década de los 60, los procesos de integración que se propusieron desde el Cono Sur
no gustaron demasiado, no atrajeron demasiado a la Argentina, porque de alguna manera querían encontrar, bueno, Frondizi lo intenta, el presidente Frondizi, que será presidente entre el 58 y el 62, caído por un golpe de Estado en el 62. Hay una apuesta industrialista, pero bueno, es el primer presidente que visita los Estados Unidos, visita el Extremo Oriente, visita Europa con el objetivo de abrirse mucho más al mundo. Ya empieza a tallar el tema limítrofe cada vez más, ¿no es cierto? Y eso es otro elemento bueno, que casi nos lleva a la guerra, ¿no es cierto? Y por eso digamos, ese pequeño periodo, esa pequeña primavera de buenas relaciones con una dictadura, que era la dictadura denominada Revolución Argentina, pero que, como decimos también, ahí interviene un elemento geopolítico y es la tradicional, la histórica rivalidad que la Argentina ha sentido siempre por Brasil, entre la Argentina y Brasil. Y podemos decir que por lo menos la primera mitad del siglo XX, la Argentina pareció llevar la delantera frente a Brasil, en el sentido que logró un entramado de ferrocarriles que comunicaron casi todo el país. Pero a partir de la década del 60, lo que Brasil va a lograr, también incluso a partir de la explotación, del descubrimiento y explotación cada vez a mayor volumen del petróleo brasileño, es el despliegue de las carreteras. Obviamente que la dictadura a partir del 64 en Brasil le permite llevar adelante toda una serie de obras de infraestructura, caminos y sobre todo represas productoras de electricidad. Y ahí Argentina pierde esa carrera, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esa oscilación entre el amigo brasileño, que no lo era, y los posibles amigos de la zona oeste, Bolivia, Perú, Chile, tiene sus vaivenes políticos. A ver, ¿por dónde andaríamos? A ver, bueno, se suele decir que Chile y Brasil tienen una amistad sin límites. Y es el juego, sí, pero no, eso no acontece en la época entre el periodo de Allende y de Lanusse, que era el presidente o el dictador, aunque es discutible, algunos consideran que no era, pero en los hechos sí, era dictadura de derecha. Y entonces, frente al escenario que plantea la profesora Figalo, Argentina empieza a mirar el Pacto Andino y empieza a mirar las posibilidades que esto tenía de la aproximación con Chile. Ahora, el Pacto Andino, desde luego, era lo que hacía atractiva la aproximación, entre otros motivos, a Chile. Porque no era solo el mercado chileno, el Pacto Andino representaba un mercado de 50 millones de personas. Y por eso se hace atractivo el Chile de Allende, y aquí también hay otro mito. Dentro del programa, en términos de la economía, había una parte, dentro de la economía había una propuesta de empresa mixta. Y entonces ahí entra lo que ya les conté de la decisión 24. Una parte de la economía del Estado, otra parte privada y otra mixta. Y en ese contexto se hacen varias licitaciones, porque dentro de los planes, desde luego, había planes de industrialización en la lógica desarrollista. Y el primer sector en el que se hacen las licitaciones es el automotriz.
Entonces, de acuerdo a lo que se dice después, que esto había sido un desastre, que la decisión 24, insisto, ahuyentaba o iba a ahuyentar la inversión extranjera, bueno, una de esas licitaciones concitó la atención de 7 grandes empresas automotrices. Tengo aquí el dato porque no me voy a acordar de memoria, de Nissan, de Scania Babies, de Mercedes-Benz, de Mercedes Argentina, de Chrysler Argentina, de Fiat y de Pegaso. O sea, si esto ahuyentaba la inversión, bueno, aquí hay una contradicción evidente. O sea, se hizo muy atractivo Chile y se hizo atractivo Chile porque salían los capitales norteamericanos y querían llenar ese vacío. Si se fijan, la mayor parte de las empresas que mencioné son todas europeas o consorcios europeos. Y entonces por ahí viene, de alguna manera, la aproximación hacia el Chile de Allende, de esta dictadura de derecha, ¿sí? Y hay una coincidencia también respecto del discurso tercermundista, de autodeterminación, de no intervención en los asuntos internos, de pluralismo ideológico, y también tiene que ver con condicionantes internos de la política argentina, que si quiere usted las cuenta, y yo después retomo qué es lo que pasa después. Sí, hay varios fenómenos, algo absolutamente, digamos, que podríamos nosotros hablar de avances y demás. En primera instancia, que eso recorre todo el periodo y viene de décadas anteriores y en los 60 y 70 era muy fuerte. La población chilena en la Patagonia Argentina era muy numerosa y era muy importante, porque era la población trabajadora que permitía funcionar, digamos, las grandes extensiones de ganaderas, pero también luego la industria del carbón y del petróleo, ¿cierto? Pero a la vez también tiene su contradicción, es decir, no funcionaba aquello sin el trabajador chileno, pero también había desde Buenos Aires aquellos que alarmaban cuando empieza a tallar la razón geopolítica de los límites. Es un peligro que haya tanta población chilena del lado argentino de la Patagonia, pero por otro lado, esa zona económicamente no podía funcionar. Digamos, son como trenes que chocan. Esos son avances en el sentido que también producen un mestizaje de población que han operado para una cooperación y una cercanía en ciertas zonas más que otras. Argentina tiene alguna condición particular y es el hecho de que existen como subidentidades, ¿no es cierto?, más cercanas. Obviamente que toda aquella que está volcada hacia los Andes tiene una cercanía hacia la idiosincrasia chilena. O sea, un mendocino y un santiaguino se parecen mucho más que un misionero, como se parece un misionero a un paraguayo o a un brasileño, y digamos, y como se parece un jujeño a un boliviano. Es decir, hay como subregiones que permiten una mayor cercanía. Eso en el sentido de que eso va produciendo un entramado, pero, como digo, los agentes del Estado que operan a través de funcionarios pueden en ciertos momentos considerar que podían actuar entre sí. Obviamente la Argentina y la región comparten en ese periodo algunos elementos transnacionales que son producto de una eclosión de ideas y de ideologías propias o consecuencias de la Revolución Cubana, y hace que el hecho de que hubiera una gran circulación de juventud, de jóvenes y de intelectuales por la región, en un momento que Chile y Santiago constituían una especie de foro intelectual de Sudamérica. Es decir, porque por la estabilidad chilena
se radicaron acá una enorme cantidad de instituciones económicas y culturales. Entonces, bueno, era como una atracción de la juventud y de los intelectuales venir a aquel Chile de fines de los 60 y de principios de los 70. En ese momento, digamos, era fácil ofrecer una cierta, digamos, posibilidad de acercamiento, de cooperación con Chile, porque, como decimos, la beta brasileña estaba detenida. Sin embargo, en la Argentina había quienes consideraban de que era mucho más complementaria la economía con Brasil que con la chilena. Sin embargo, una de las premisas, sobre todo en los círculos porteños, los círculos de Buenos Aires, los círculos de poder de Buenos Aires. Ustedes saben que en Argentina tenemos una división federal muy marcada con provincias que son relativamente autónomas. Buenos Aires puede manejar mucho con la distribución de impuestos, de la coparticipación, pero obviamente que hay provincias que que producen mucho, aquellas provincias que están en lo que es la Pampa húmeda, mi provincia, como es Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Mendoza, son provincias muy ricas que aportan mucho pero reciben poco. Entonces hay también una discusión con la capital federal, con Buenos Aires. En aquel momento, cuando ciertos sectores, es decir, hay sectores provinciales que son más favorables a la integración con los países vecinos, porque históricamente, incluso desde la época colonial, tenían ese vínculo de comercio y de relación incluso social y humana. Cuando se incentiva cuando hay grupos que comienzan a mirar a Brasil como el socio principal, bueno, los sectores militares son los que en principio se oponen a esos civiles. Y lo que les señalan muchos militares, el mismo Lanusse, cuando lo querían convencer de que el gran aliado era Brasil y no Chile. Y Lanusse dice, pero si yo llego a imponer lo que Brasil ha impuesto con sus trabajadores, a mí los trabajadores argentinos se me levantan en masa, porque lo que implicaba digamos, ese esquema económico brasileño eran sueldos bajos para la producción industrial. Mientras obviamente que después del gobierno, o sea, finalmente la revolución argentina, a través de esos tres presidentes, Onganía, Lewington y Lanusse, se ven obligados a reintroducir en la política argentina el gran elemento decisor desde mediados del siglo XX, el gran elemento que es el peronismo. ¿Y qué es Perón? ¿No es cierto? Y con todas sus derivas. Nosotros en Argentina decimos que el peronismo no es un partido político, es un movimiento, y por tanto es un movimiento que incluye dentro de sí un espectro que va desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, hasta el centro. ¿Cierto? Pero bueno, en definitiva digamos, es un paraguas que recoge mucho. Cuando se produce la elección del retiro de los militares, porque no hay otra opción, y el regreso del peronismo, digamos, es un periodo en el que Perón intenta retomar esta senda de integración. Lo hace fundamentalmente bueno, arregla los límites del Río de la Plata con el Uruguay, que los teníamos pendientes. Nosotros llegamos hasta el año 74 con problemas limítrofes con el Uruguay, con el cual hemos roto relaciones varias veces. Bueno, con Chile también, aunque no se atreve Perón a viajar, viaja a Paraguay, viaja a Perú, pero bueno, Perón muere, era ya más que octogenario, y muere al poco tiempo. Y hay que decir que durante la década del 60, el 70, el elemento geopolítico era tan importante que la Argentina
se negó a construir puentes sobre el río Uruguay para conectarnos con Uruguay y con Brasil, porque los militares señalaban de que de haber una guerra con Brasil, inmediatamente los ejércitos, si teníamos puentes, iban a traspasar demasiado rápido. Por eso pienso que los Andes han sido también un elemento bastante De amistad. disuasorio, más vale tenerlo a los Andes. Pero como digo, las grandes obras de infraestructura de puentes y el túnel subfluvial que tiene la Argentina, que es lo que permitió que los camiones brasileños comenzaran a llegar a la Argentina, se van a hacer en los 60, en los 70 y después. Y eso, digamos, la llegada de la dictadura militar en el 76, a pesar de que han salido, hace semanas salieron unos documentos, y eso es lo que tiene de bueno la historia, han salido unos documentos, Perón se sentía cercano a Allende, pero consideró que la había errado al final, que no había sabido manejar los hilos, como tampoco él pudo, digamos, como tampoco pudo. Pero bueno, se han descubierto unos documentos, ustedes saben que Perón se reunió con Pinochet y está visto que le vendió armas también. ¿Mm? O sea, en el 74 la Argentina le vendió armas a Chile. Bueno, producido el golpe del año 76 es cuando se libera el camino para una mayor cercanía con Brasil. Y, digamos, aunque el impulso grande se va a hacer con el retorno a la democracia con Alfonsín, y la firma prácticamente ya lo va a hacer el presidente Menem en el 91, pero, digamos, ese acuerdo es lo que abrió camino, el Tratado de Asunción, a la constitución del Mercosur, dentro del cual es obvio no está Chile, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Ustedes que son los expertos... Entro ahí. Entro ahí. Entre. Meta pasa. Bien, una cosa que se me olvidó en la lógica de la importancia que le da Frey al espejo europeo. En un proyecto de modificación de la Constitución del año 64, él propone que el Estado chileno delegue poderes a instancias supranacionales. Desde luego eso no pasa, ¿no? O sea, no pasa, no tiene eco. Pero interesante es esta visión chilena de la integración previa al golpe, que va a ser extraordinariamente fuerte con Frei Montalva y bueno, que la continúa Allende con las dificultades propias de la unidad popular, pero ese ya es otro tema. Verificado el golpe, va a haber un periodo en que no hay claridad sobre cuál va a ser la política económica a seguir y eso ya queda meridianamente claro en el 75. Pero interín, o a partir del 75-76 se va a indicar que hay que derogar o hay que eliminar esta decisión 24 y como excusa se esgrime el decreto, el DL 600, ¿sí? Del año 76, que es el que abre, digamos, y aquí la directora desde luego sabe muchísimo más respecto del tema que lo que yo les puedo indicar. El DL600 es el de la apertura a la inversión extranjera y se indica en ese momento que es incompatible con la decisión 24 y por lo tanto hay que eso dejarlo atrás. Pero el DL600 es del año 74. Es decir, no fue incompatible con la decisión 24 en origen, ¿sí? Va a ser la excusa. Y se va a verificar un cambio de cultura política en distintos aspectos, pero sobre todo respecto de la integración durante la dictadura, eso es evidente. No solo al interior de Chile, van a socializar de otra manera los que después van a ser líderes políticos del 90 en adelante, sobre todo la gente que se exilia en Estados Unidos y México. Y ahí hay un grupo importante de gente.
Entonces, al regreso de la democracia en el año 90, una de las grandes interrogantes fue qué va a pasar respecto a América Latina, cuál va a ser el tratamiento con América Latina, cuál va a ser la postura respecto a la integración, vamos a volver a las posturas latinoamericanistas o integracionistas como las de Frei Montalva, y no, eso no pasó. Y entonces, la idea que tengo yo es que se opta por esa idea que estaba contenida en el Tratado de Montevideo, que era integrarse a través de comercio, y punto. Y eso es lo que se verifica del 90 en adelante. Y eso explica, por ejemplo, la actitud de Chile respecto del Mercosur. Se va a decir en ese momento que el problema eran los aranceles, que ya se había consolidado un arancel en Chile, que por lo tanto era desandar el camino, integrarse al Mercosur, que hasta el día de hoy no es unión aduanera, pero en fin. Esa otra vez, si me permiten, yo ya me conocen, soy políticamente incorrecta, otra vez la excusa, ¿sí? O sea, lo que hay detrás es una profunda desconfianza respecto de los posibles socios, es decir, de Brasil y de Argentina, y de las políticas económicas que eventualmente pudieran implementar. Eso no se iba a decir públicamente. ¿Y cuál va a ser la apuesta de Chile en los 90 en adelante? Firmar acuerdos de complementación económica con los países de la región cuando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos no se puede llevar adelante por problemas internos norteamericanos, no chilenos, pero ya el año 94 aparece un gran titular del Mercurio diciendo Chile se integra al NAFTA. Porque esa era la apuesta, ¿sí? Integrarse a las grandes ligas, y de hecho los TLC que se firman con México y Canadá, es decir, ir rodeando para poder llegar al NAFTA. Y lo que se firma con América Latina son acuerdos de complementación económica, en ese primer momento. Bueno, me parece que el resto es historia. En su momento Dante Caputo dice, cuando se trataba todo el tema de la firma del Mercosur, cómo hacer la negociación, dice, bueno, Chile es una novia esquiva. Y esto refleja la filosofía que hubo detrás, que se llamó regionalismo abierto. Cuando a veces doy clases y doy la Constitución de la Unión Europea y reflexionamos con los alumnos y digo, bueno, nosotros hemos tenido la suerte de no tener guerra, hemos tenido guerra con Argentina, Sí. tuvo con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, con Bolivia, y todavía, digamos, hay ciertos resquemores, pero yo hago el paralelismo. ¿Y cómo hicieron los europeos? Que los franceses y los alemanes se mataron en 1870, se mataron en la Primera Guerra Mundial, se mataron en la Segunda Guerra Mundial. O sea, si se quieren poner de acuerdo por la historia, no van a poder. Si por la ideología, no van a poder. Por el nacionalismo, no van a poder. ¿Y por qué se ponen de acuerdo? Por la plata. Por los negocios. Empecemos por eso. En lo cual todo el mundo se pone de acuerdo finalmente. Cosa que es el problema un poco con Argentina y con algunos países. Porque, y acá voy dejando, como me dice el profesor, Keynes decía que por donde no pasen los bienes pasan la carne. bueno, muy bien, lo voy a incorporar. Bueno, el tema es la aparición de las nuevas derechas latinoamericanas. Este es otro tema. Foratemer, ¿se acuerda usted? Sí, Foratemer, Bolsonaro. Luego, bueno, tenemos en Argentina también esos pulsos que suben y bajan, ¿no es cierto? Gobiernos progresistas. ¿Y qué produce progresistas y ahora no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, esto da lugar a cambios contradictorios y caóticos que dan lugar a procesos de reversión y a intentos de resucitarlos. Bueno, a través de ligación con la Unión Europea, y lo que sea. Y bueno, la disyuntiva, para terminar, dos cuestiones. Ayer, ustedes saben que uno de los grandes temas de la Argentina tiene que ver con la hidrovía, que es, digamos, la Argentina posee
unos canales de agua impresionantes. El puerto de Buenos Aires es muy importante, pero todo lo que es el río Paraná permite navegar navíos petroleros y de gran calado. Bueno, está siempre el tema del dragado, pero que puede llegar hasta Asunción del Paraguay, ¿no? Claro. Y ayer se concedió a una empresa de capitales chilenos digamos, la mayoría, la concesión de del manejo del puerto de Rosario, que es el puerto más importante de todo el interior de la Argentina y uno de los puertos más importantes. Es decir, va a estar operando Puerto Valparaíso, Rosario y demás capitales chilenos, lo cual va a traer empresarios chilenos, muchos a Rosario y negocios, y van a tener que volver a poner el avión Rosario-Santiago. Y por otro lado, ayer, no sé, se han matado en un partido de fútbol, ¿no es cierto? Entonces, esas son las paradojas de la colaboración y de la integración. Muchísimas gracias. Debo decir que como gustoso del tema de la integración, fue como para estar comiendo cabritas mientras las escuchaba. Si les parece, abrimos en el tiempito que nos queda preguntas, curiosidades que puedan haber surgido. No quiero partir. Yo me tengo que ir, ¿puedo hacer una pregunta rápido? Sí. La CEPAL, ¿qué juega la CEPAL? Porque además es curiosa, se instala en Chile, pero la dirige Prebisch, Prebisch coordina la mayoría del pensamiento. Bueno, en la Argentina no era una persona excesivamente querida, ¿no es cierto? A pesar de que ocupó prácticamente desde los 30 hasta los 60, digamos, intervino en la política. Y de hecho, no vamos a ir a los 30, pero en el 55 el gobierno militar lo llamó para que él diera un diagnóstico de la situación económica argentina, pero nunca lo escucharon mucho, honestamente. Digamos, de hecho, que él no volvió a tener demasiada injerencia en las políticas económicas en Argentina. Uno de los temas, uno de los temas que nosotros no incluimos es la presencia. Prebisch era una personalidad importantísima. Sí, pero, o sea, un fallo de ese libro de la profesora. Para lo de Frey sí fue fundamental. Para toda la lógica y la visión sobre la integración y fue fundamental porque era la idea de Prebisch de la sustitución de importaciones nacional, segunda etapa, sustitución de importaciones regional. Y ahí estaba la división internacional del trabajo y la programación industrial conjunta entre los países. Por ejemplo, Chile se quedaba, y eso también había divisiones, se quedaba con armaduría, por ejemplo, de camiones, y de Colombia, ¿sí? O sea, esa era la idea, y detrás del periodo probablemente de gloria de la movilización latinoamericana, no interamericana, es precisamente ese periodo de mediados hasta finales de los 60, que está la coordinación en el marco de la CECLA, el consenso de Viña del Mar, cuando va Gabriel Valdés y le dice de todo a Nixon en su cara, y es el periodo, yo creo, se tienden a ver los países como mercados y como mercados en esta lógica y como modelos de actuación concertada en términos internacionales. La CEPAL es fundamental. Prebisch, yo creo que el último intento de convencer a los argentinos lo hizo entre el 56 y el 58, que recorrió casi todo el país dando charlas sobre lo que había que hacer. Bueno, nadie le llegó. Gracias. Gracias a ustedes. A ver, primero, como según su visión, ¿cuál sería la problemática más latente actualmente
como para que se empiece a sentar un regionalismo con la mayor cantidad, así como viéndolo muy idealistamente, así como que toda Latinoamérica, o su mayor parte, como cuál creen ustedes que es como la piedra que está impidiendo todo? Y lo otro es como también ven ustedes como el ascenso de la nueva ultraderecha, que ahí lo mencionaron, ¿cómo lo ven como desde una problemática o si no lo ven como una problemática realmente? ¿Cómo ven esto, cómo está afectando esto en temas de regionalismo? Yo lo que puedo decir respecto a la Argentina es que no parece ser prioridad, o sea, hay una preeminencia del factor ideológico en algún aspecto que puede ser genuino, digamos, en la Argentina de parte del gobierno, pero que también se traduce en intereses no regionales y, digamos, y compradores que no, y inversores que no son, bueno, con prioridad de la región. Sin embargo, las excepciones, a veces hay como una comparación de la Argentina con Italia, ¿no? Como que hay siempre una crisis, viven países que viven permanentemente en crisis, pero por debajo de del poder gubernamental existen fuerzas del mercado que se ordenan, que probablemente sea lo que, por lo menos dialécticamente, es lo que se está propiciando. La Cancillería en este momento, bueno, después de ser ocupada por una persona, ninguno de los dos con experiencia diplomática o de gestión internacional, las dos personas, la actual, no recuerdo el apellido del canciller, pero son todas personas que tienen grandes intereses económicos, el actual en el Uruguay, y la anterior Mondino, bueno, era, digamos, como CEO de grandes empresas, pero no hay, digamos, acá cuando habrán visto ustedes que Argentina, incluso con tradicionales socios comerciales, se ha retirado y ha producido como efectos en el cual lo político, ideológico ha primado sobre a lo mejor las conveniencias. Yo intuyo que otras conveniencias hay, pero no hay interés por una cercanía, que también los gestos conducen a cercanías con determinados gobiernos. Tienen que ver con la orientación ideológica, bueno, de hecho que Chile no está entre los amigos, no está en este momento Uruguay, pero ahí está la salvedad de los grandes intereses que hay entre Argentina y Uruguay. Y bueno, ahí está la cuestión, ¿no es cierto? No veo yo un mayor interés por lo regional. Pero el libre juego puede dar lugar a que esas tramas se construyan, ¿no? No sería el gobierno el que lo empujaría, no sería la Cancillería la que lo ocuparía. De hecho, uno de nuestros diplomáticos propició que la Argentina debería cerrar todas sus embajadas, porque no sirven para nada. No, yo, bueno, creo que lo indicó la profesora Figal al principio, cuando se empieza a desarmar el espíritu integracionista en el 19, y es a propósito de la construcción del Estado-Nación y las delimitaciones, ¿sí? Porque al principio, o sea, el primer presidente chileno es un argentino, con ese título, ¿sí? Y es el general San Martín el que cruza la cordillera y libera el proceso en Chile y después de Chile a Perú, ¿sí? No hay una diferenciación tan lograda, pero con la construcción del Estado-Nación pasa eso. Y probablemente esa es la herencia, ¿sí? Hay una protección con mucho celo de la soberanía. Creo que es lo que ha impedido
avances más sustantivos en esquemas de integración más ambiciosos y probablemente, y aquí también voy a avanzar una hipótesis, ¿qué es lo que impulsa a Europa? La tragedia, los millones de muertos. Y aquí no hemos tenido una tragedia similar. Y de hecho las únicas instancias de integración, concesión de soberanía, es lo que está directamente vinculado a la violación de los derechos humanos en América Latina. O sea, la tragedia. ¿Sí? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte, etc. Eso, hay cesión de soberanía, pero eso está directamente vinculado con tragedia. Lo avanzo simplemente. Yo creo que también es fundamental lo que dice la profesora Figalo, que hay niveles, ¿sí? Está el gubernamental, pero también otra cosa es lo que pasa en la frontera, y otra cosa es lo que pasa entre privados, que yo no sé, desde luego el profesor Rojas, no tengo ni una duda que sí, está absolutamente al tanto de qué es lo que está pasando ahora con Psicosur, por ejemplo, que esa es una instancia que es de privado, de subnacional, o sea, que hay movimiento de integración, no sé, probablemente ya no tuvo mucho más avance, pero fue muy novedoso en su momento. Que no es una instancia que parte de los estados centrales. Y entonces hay que ver cuáles son los niveles, qué es lo que pasa en la frontera, cuáles son los intereses de privado, cómo están funcionando los intereses de privado y cómo se están relacionando con lo público. Desde luego, probablemente en este momento está pesando demasiado la coincidencia no ideológica, pero podemos constatar que eso no es determinante, ¿sí? En la historia, por lo menos, de la relación entre nuestros países. Un periodo ¿cómo decía Huidobro? La relación excelente, una relación excelente entre el revolucionario Discutimos de mucho tiempo si usar esa palabra, pero es que la dijeron varios. O sea, diplomático, prensa, excelente. excelente entre el marxista y el dictador de derecha. O sea, hay que ver dónde están los intereses, ¿sí? Porque lo que manda finalmente es eso. ¿Dónde están los intereses? Bueno, y también tener buena relación, si eso es innegable. Que eso es lo que pasó con el presidente Carlos Saúl. Sí. Y en su momento, Elwin. Se llevaban bien. Es tan humano como eso. Respecto de lo otro, yo creo que estamos viviendo algo similar, porque la historia nunca se repite, algo similar a lo de los años 30, pero desde luego mucho más ralentizado, porque la crisis del 2008 en adelante, a diferencia de lo que pasa en los 30, ahora hay instituciones que han, y hay algún aprendizaje que ha podido de alguna manera detener el avance de esta crisis del 2008 en adelante, pero lo que uno advierte es precisamente lo que pasó en los 30, ¿sí? Polarizaciones y terreno bastante abonado para discursos mucho más nacionalistas, mucho más extremos. Pero con esa salvedad, es un proceso similar, pero más lento, pero muy parecido. No estoy diciendo con esto que hayamos tenido tercera guerra mundial, pero... Exacto. Pero por primera vez el chiste que se hace ahora, los alemanes van a estar en el lado de los buenos. Quisiera invitar en realidad por tema de tiempo y sala a que la conversación la podamos seguir pero de manera más informal y afuera, y quería agradecerles a ambas por la conversación, por las exposiciones. Es un gusto escucharlas. Así que nuevamente gracias. Gracias a usted. Sí. Sí, sí, Ah, sí.